no sé, sí se puede explicar muy fácil por qué surgieron. Porque en ese momento de resquebrajamiento del antiguo régimen y no lograr embonar el nuevo, bien, quizás si el nuevo régimen hubiera sido distinto, si hubiéramos tenido un exitazo fantástico y si Fox hubiera sido otro que no fuera Fox y hubiera sido un estadista y la sociedad mexicana me ha dicho, caracoles, ahora sí, ya, estamos en la democracia, esto es fantástico, vamos a echarle ganas, etc. Y el tejido social no se hubiera roto si la economía hubiera respondido a lo que Salinas quiso. ¿Para qué el TLC? Pues el TLC era, dejémonos de independencia, México ya no va a ser independiente, pero vamos a crecer como locos. Pues dejamos de ser independientes y no crecimos. Entonces, en una economía que no crece, ¿y cuánto es el narcotráfico? ¿A cuánto equivale el negocio del narcotráfico? Si uno le hace caso a las cifras norteamericanas, que también es una guerra de cifras, pero nos dicen en los informes que funcionan para adentro del gobierno norteamericano, pero que están en línea, que los puede uno ver en la Departamento de Justicia de Estados Unidos, si uno busca drogas, Departamento de Justicia, y ahí sale. Dicen, calculamos entre 19,000 millones de dólares y 39,000 millones de dólares, que el cálculo está, uno puede decir entre 90 y 95, no es la diferencia es mucha, pero supongamos el cálculo más bajo, 19,000 millones de dólares al año es el valor del narcotráfico en México. Es un negociazo. Les recomiendo el libro que, está en inglés, algún día sale en español, de un autor que no se les puede olvidar, porque el apellido es Grillo, Grillo. Es un inglés, y hace el cálculo de cuánto gana el narcotráfico mexicano por un kilo de cocaína que le llega de Colombia y luego a cuánto se lo vende ya al que lo va a distribuir en Estados Unidos. La ganancia es de 6,000%. Y bueno, una fábrica como la Volkswagen, ¿cuánto ganan sus carros? Pues ya con que gane el 20%, ya les va bien. Es un negocio de 6,000%. En ninguna parte del planeta hay un negociazo de esa naturaleza. Es brutal la ganancia. Entonces, ¿cómo hacerle para que ese mundo del crimen organizado, que se convierte ya en factor político, sea otra vez controlado? ¿Y la legalización no podría tomar un papel importante con estos cambios de gobierno? Pues sí, la Vázquez Mota, aunque el apellido podría tener algo de interés en esto, ya nos lo dijo clarito. Ella piensa seguir la misma política que Felipe Calderón, pero mejorarla. Dice, su idea es perfeccionar las instituciones. Uno dice, bueno, ¿por qué no se les ocurrió eso antes? ¿Por qué no primero las perfeccionaron y luego se lanzaron a la guerra? Pero ahí está la guerra. Entonces, en el proceso las va a perfeccionar. Pues ya se les llevó un sexenio en estarlas perfeccionando. Ella no va a legalizarla. El PRI no ha dicho nada interesante al respecto. Que se va más bien los priistas lo que se defiende, oiga, nosotros no somos narcos, eso de Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, bueno, pues que defienda a él, pero nosotros como grupo, la verdad, no. Lo que dijo Sócrates Rizo, exgobernador de Nuevo León, no le hagan caso, que dijo que, bueno, habían llegado a un arreglo con los narcos, ¿no? Sí. Ellos dicen no, pero se están defendiendo más bien de las acusaciones, pero no están proponiendo nada. Y Andrés Manuel dice, bueno, pues vamos a la base social, pero tampoco ha dicho vamos a legalizar. El que está diciendo que van a legalizar ese Cedillo, pero pues él, desde Yale, es que cualquier expresidente puede decir que la solución es legalizar. Está Cedillo, Fernando Enrique Cardoso, el expresidente de Colombia, ya no me acuerdo cuál de tantos. También dice que hay que legalizar. Y que hay que legalizarlo, bueno.
Sí, se está discutiendo en Centroamérica. Of all places, en Centroamérica se está discutiendo, pero aquí no se discute. Esa es una posibilidad. Creo que hasta Fox dijo algo así, ¿no? Y Sí. bueno, y la situación como del pueblo, o sea, hablando un poco en terrenos de no revolución, sino una rebeldía, un cambio otra vez, no hay ningún factor, ¿verdad? Yo por ahorita no lo veo. El último ejercicio de la violencia como instrumento político y con éxito relativo es el del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Es 1994, dio lo que pudo, porque siendo un puñado de francamente muy mal armados, sí estaban armados, pero pues casi nada. Llevaron a la sociedad mexicana la empujaron, dieron la reforma electoral, de ahí salió el IFE y salieron, pero hasta ahí llegó. Ahora, volver a pensar en algo así, no. Movilización social, sí. Si en las elecciones le dan el triunfo al PRI, yo supongo que ya Morena queda como un movimiento social. ¿Se puede hacer algo? Pues sí, pudo detener el cambio en la legislación petrolera que se proponía al iniciar el gobierno de Calderón, con unas movilizaciones en favor de mantener al petróleo como propiedad de la nación, pero también llegó hasta un límite. Las empresas privadas siguen explotando el petróleo en México. No se hicieron las refinerías que se prometió. Entonces la movilización social es un enorme esfuerzo para conseguir objetivos muy limitados. Se requiere muchísimo esfuerzo de unos cuantos comprometidos con la política en México para mover a una sociedad muy apática y muy conservadora, casi reaccionaria en el conjunto, en los valores que dominan la sociedad mexicana. Yo ahí tendría una esperanza muy limitada, pero sí pues si no es eso, ¿qué? ¿Cuál es el otro camino? Un milagro sería que ganara Andrés Manuel, y yo hace muchos años que dejé de ser católico, entonces ya no creo en los milagros, pero si en este caso gana, a lo mejor hasta regreso esta peregrinación a la basílica, pero se necesita a esas alturas casi un milagro. Arturo, ¿tienes alguna pregunta? No, pero eso se le da aquí. Ese es un concepto bien ambiguo, Ustedes se quedaron en ayunas. La pregunta se refiere a un concepto, el concepto de populismo. ¿Dónde quedó el populismo? Depende de cómo lo definamos. El término mismo nace en Rusia y en Estados Unidos. Son los dos grandes movimientos populistas de fines del siglo XIX y principios del XX. Básicamente es una ideología muy vaga, muy vaga, en donde el liderazgo político dice la esencia del pueblo, los narodniki en Rusia, el pueblo, el campesino ruso es la esencia, y a él hay que volver, y a eso
a él es al que hay que servir, etcétera, sin que necesariamente signifique revolución, pero dándole a la parte más popular, a la masa de un pueblo, la calidad, una calidad entre ética y moral. Ese es el verdadero pueblo. En el caso mexicano sería